E vai a comenzar coa charla de José Jiménez, que o vai a presentar Asunta Rodríguez, que é compañeira e membro da sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas. Como xa todos a coñecedes, Asunta Rodríguez é licenciada en Xeografía e Historia da Arte e é responsable da Galería 30 dos últimos 30 e algúns anos. Unha galería da que é casi difícil entender o que é a Galicia da arte contemporánea sin entender a trayectoria desta galería. Ela vai a ser a quen presente a José Jiménez e de seguido, unha vez rematada a charla, comenzaremos o debate no que interverán os tres poñentes ao longo do día de hoxe, José Yuste, Tom Skip e o mesmo José Jiménez, coa coordinación e a moderación de Asunta Rodríguez. E sin máis, xa te deixo. Muchas gracias, Quintana. Bueno, pues si es difícil entender algo de la cultura contemporánea por la labor de Trinta, podríamos decir de la misma manera que sería difícil entender Trinta sin la influencia de determinadas personas como han sido, por ejemplo, la que me toca presentar hoy, que es un verdadero honor y un lujo el contarles a ustedes muy brevemente lo que ya todos sabrán probablemente sobre José Jiménez. Haciendo un guiño a lo que nos contaba esta mañana el compañero Yuste, hablando de la translatio y la traductio, tengo que decirles que cuando ayer estaba preparando lo que iba a ser mi presentación, tuve que hacer una traducción muy rápida, muy apresurada de su currículum. Entonces, según nos decía José Juste, la translatio es un proceso pasivo, casi mecánico, ¿no? Y yo empezaré a hacer una translatio de su currículum, muy abreviado, y después intentaremos hacer una traductio, llevando a mi terreno cuál ha sido mi experiencia personal con José Jiménez. Bueno, José Jiménez es doctor en Filosofía y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1975, lo cual implica que lleva 43 años de docente, lo que es casi todo un récord, ¿no? Desde 1983 es catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la misma universidad y es promotor y fue promotor y director del Instituto de Estética y Teoría de las Artes entre 1988 y 1995, así como miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de Estudios de Estética entre 1988 y 1992. Fue director del Instituto Cervantes de París desde el 2004 hasta el 2007, donde desarrolló un programa expositivo de arte contemporáneo verdaderamente notable. Y dejó este puesto cuando fue nombrado director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Gobierno de España, que dependía y depende del Ministerio de Cultura, y desempeña este cargo entre el 2007 y el 2009. Tiene numerosos premios y distinciones en su haber, pues desde el Gobierno de Francia, que le nombra Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en reconocimiento a su trabajo, es académico correspondiente de la académico correspondiente en España de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y, por ejemplo, en 2006 la Sociedad Italiana de Estética le concede el Premio Europeo de Estética por su publicación, por su libro Teoría del Arte. Ha publicado libros, es comisario de exposiciones muy importantes, entre ellas de las más recientes o de las que podrían ser más personales serían el surrealismo y el sueño en el Museo Thyssen de Madrid o la que actualmente se puede ver en el Museo Picasso de Málaga, Somos plenamente libres, las mujeres artistas y el surrealismo. Bien, esto es una translatio, esto lo pueden encontrar todos ustedes
cualquier búsqueda de Internet. Una posible traductio sería lo que forma parte también de su currículum, pero que a mí me vincula de alguna manera personalmente a él. Yo recuerdo a José Jiménez como uno de los primeros o como uno de los miembros del primer patronato del CEGAC, cuando Gloria Moure era su directora. Le recuerdo como director del Instituto Cervantes de París, en el que hace exposiciones maravillosas de Tunga, de Bernardí Roch y Marina Núñez, Óscar Domínguez, y especialmente una que a mí me resulta muy cercana y es una maravillosa exposición de Carlos Pazos. Para mí, cuando es director general de Bellas Artes, me parece notable su implicación con el mundo de las galerías de arte contemporáneo en España, porque el conocedor del medio, sabiendo la problemática que tiene nuestro oficio, nos reúne en momentos muy complicados e intenta buscar una fórmula que aúne diferentes posturas. Y por todo ello, quiero decir que si la mañana fue brillante, estoy completamente segura de que la tarde va a ser espectacular. Bienvenido, José Jiménez. Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Primero, gracias a mi querida amiga Asunta por esas palabras tan cariñosas. Yo debo decirles, y esto lo digo en muchas ocasiones, que soy más joven de lo que parece. O sea que estoy todavía con tanto camino por delante, tengo tantas cosas que aprender, tantas cosas que estudiar, que todo está por hacer. Y bueno, pues eso nos convoca aquí. También quiero decirles que para mí es muy importante manifestar mi agradecimiento al Consello de Cultura Galega, a la Academia Galega de las Artes y, en concreto, a Manuel Quintana y a Miguel Fernández Cid, que he podido mantener con ellos un diálogo acerca de cómo trabajar en estas cuestiones que se plantean en esta jornada, que para mí son realmente tan importantes. En lo que se ha planteado esta mañana, en dos intervenciones realmente muy brillantes de José Yuste y de Tom Skip, se planteaba como un elemento fundamental lo que se nos pedía en la convocatoria de la jornada. Cómo se establecen criterios de traducción, y ahí ha habido una caracterización muy importante, la diferencia entre traslación y traducción que establecía José Yuste, y cómo vivimos en estos momentos en un ámbito predominante de cultura digital, donde lo que predomina es la traslación, a diferencia de la traducción, que intenta recuperar sentidos al establecer el cambio entre planos de formulación lingüística diversos. Bueno, en esa línea es en la que va a ir mi intervención, que tiene también mucho que ver con lo que planteaba Tom Skip, cómo se puede pasar de un ámbito de representación sensible a otro, el ojo oyente, el ojo que escucha, el ojo que oye, y a la vez cómo el sonido, de algún modo, también se ve. Marcel Duchamp decía que lo que no se puede es oír, escuchar. Piénsenlo, no se puede oír, escuchar. Cuando otro escucha, no oímos lo que escucha. Pero esta dimensión de translación, que es un plano inferior, y la otra, que me parece más importante, de traducción en los ámbitos de estructuración de sentido, a través de la representación sensible, a través del lenguaje, creo que tiene también un plano muy central en lo que es el paso a otro nivel, que es precisamente el nivel del pensamiento. En estos momentos tengo en preparación un nuevo libro que, de momento, como título provisional, trabajo con la idea, título de Crítica del mundo imagen. Bueno, yo de pequeño me leí en la cuna El discurso del método
de Descartes y luego después ya, cuando empecé a dar los primeros pasos, me leí la crítica de la facultad de juzgar de Kant. Y entonces yo creo que a partir de un planteamiento metodológico en filosofía y a partir de un pensamiento crítico, como es el de Kant, además de la dimensión de la razón, además de la dimensión de la moralidad y además de la crítica de la facultad de juzgar, las tres grandes obras de pensamiento crítico de Kant, en el momento actual nos hace falta también una crítica de este mundo sobrepoblado de imágenes que en el sentido general son imágenes invasivas, en una medida muy importante, alienantes y que precisamente impiden la elaboración del pensamiento. En un sentido retrospectivo, para mí, digamos, el gran desarrollo de la capacidad de abstracción que se da en el mundo griego de la antigüedad es lo que explica, en sentido propio, aquello que hoy día llamamos arte. ¿Con qué ligo este proceso? Bueno, en la Grecia clásica, en un proceso, no es una cosa puntual, en un proceso que va del siglo VIII al siglo V a.C. aproximadamente, la generalización del aprendizaje de la escritura y de la lectura como formación de lo que entonces se consideraba individuos libres, las restricciones que había esclavitud y la restricción también es que a las mujeres se las mantenía en alguna medida apartadas, salvo excepciones, las mujeres que estaban en el ámbito del sacerdocio, de los rituales o las mujeres públicas que compartían experiencias con los hombres, pero con esas restricciones, en la Grecia antigua, la generalización de la escritura y la lectura como proceso de formación de lo que entonces se llamaba individuos, fundamentalmente varones, libres, es lo que de algún modo propicia el pensamiento. A partir de ahí aparece, desde luego, el desarrollo de la prosa filosófica. También es la época en que nace lo que hoy día llamamos filosofía, pero algo que me parece muy importante, a partir de ahí es cuando, igual que hay un proceso de abstracción en la recepción de las emisiones lingüísticas, la escritura permite un distanciamiento respecto a lo que son las transmisiones verbales, meramente verbales del lenguaje, y ese distanciamiento es lo que posibilita pensar aquello que recibes en el texto escrito y a partir de ahí abstraer, pensar. Yo creo que eso tiene una relación directísima con lo que para mí es propiamente el nacimiento del arte. La fórmula más banal y más general es que el arte nació en Altamira, en el Paleolítico Superior. Y no. En las representaciones paleolíticas, las representaciones visuales del Paleolítico Superior, en las que se conocen en otras culturas en ámbitos étnicos muy, muy diferentes, e incluso en la misma Grecia, en el periodo arcaico antes del desarrollo de la escritura, tienen que ver en todos los casos con prácticas ceremoniales y con celebraciones de rituales. De tal modo que hay una correspondencia entre lo que es el relato que se transmite en las ceremonias y las marcas visuales, esto ya desde el Paleolítico, que permiten en el momento de celebración del ritual mantener aquello que se quiere transmitir a toda una comunidad. Pero ¿qué es lo que se produce en Grecia, en la Grecia clásica, en ese periodo del 8 al 5 a.C., siglos? ¿Qué es lo que se produce? Pues igual que hay un pensamiento que se genera a partir de la abstracción que saber leer y saber escribir permite, es también cuando se produce la abstracción de la forma. Es entonces ya cuando empieza a pensarse en el valor de la forma en tanto que forma, que luego, con modulaciones y con variaciones, es lo que da lugar en Occidente a lo que hoy día llamamos historia del arte.
La historia del arte, y de eso se ha hablado también por parte de José Yuste algo esta mañana, en el fondo es un relato. Y es un relato que, en cierto sentido, excluye todo lo que no es occidental. Pero también es verdad que aquello que llamamos arte es el proceso de esa elaboración de abstracción de la forma. Claro, en los siglos que llamamos medievales, ni siquiera se mantiene como tal esa abstracción de la forma. En un momento en el que era importante hacer una exposición de arte español, digamos, en el periodo medieval en Inglaterra, pues, por ejemplo, las personas que querían hacer esa exposición y que vinieron a hablar conmigo, me transmitían la gran dificultad que tenían porque en Sevilla no querían prestar para esa exposición internacional en la New Gallery de Londres, no querían prestar una escultura de una virgen del siglo XIII, después de Cristo, naturalmente, porque decían que esa virgen era objeto de devoción y que entonces no se podía separar del ámbito de la Iglesia donde tantos creyentes iban a comunicar y a hablar con la Virgen. Esto es lo que quiero decir. El arte significa también un distanciamiento respecto a las prácticas rituales y, por lo tanto, una valoración de la forma en cuanto forma. Obviamente, empieza a recuperarse esa dimensión de abstracción de la forma en el periodo del Renacimiento y poco a poco, desde el Renacimiento en adelante hasta nuestros días, ese proceso ha ido adelante con oscilaciones. La época de las vanguardias históricas es una época en la que, desde un punto de vista para mí muy importante, lo que se produce también es un avance en los criterios de formalización, de expresión artística y, en general, un proceso que conduce al arte. Ya había comenzado en el periodo de la Ilustración en Europa, en el siglo XVIII, se había acentuado luego en el Romanticismo, a lo largo del XIX, pero yo creo que en el periodo que va del último tercio del XIX a lo que sería el primer tercio del siglo XX, con las vanguardias artísticas que hoy llamamos históricas, ese proceso se acentúa. Un proceso en el que se intensifica una concepción laica, que para mí es decisiva para entender qué es el arte en estos momentos, una concepción laica de lo que es el arte. Y bueno, pensando en cómo modular la intervención en esta jornada, o arte entre EA, yo pensé que, ¿por qué no iniciar con una pregunta? Ahora, ¿dónde estamos? ¿Hay un futuro para el arte? Y pensar dónde estamos hoy cuando hablamos de arte. ¿Hay un futuro para el arte? Mi respuesta, claro que sí, pero no nos quedemos en la superficie. Ese futuro lleva en su interior todos los cambios, todas las intensas metamorfosis que han hecho del arte algo muy distinto de lo que era hasta la segunda mitad del siglo XIX. Nuestra idea tradicional del arte se fue forjando a partir del Renacimiento y alcanzó su primera consolidación con los inicios de la cultura moderna europea en el siglo XVIII. Su núcleo es la consideración de un conjunto de prácticas y actividades humanas como tareas espirituales frente al carácter meramente manual de la producción artesanal. Comienza entonces, a lo largo de ese periodo, un proceso en el que la pintura y la escultura se equiparan con las artes del lenguaje y del sonido y se sitúan jerárquicamente como puntos de referencia de lo obrar humano. Los artistas pasan a ser considerados los máximos depositarios de la capacidad creativa del hombre, una capacidad en la que los seres humanos emularían a Dios, Dios con minúscula. Pero ya en el primer tercio del siglo XIX surge ni más ni menos que la idea de la muerte del arte, el espectro que desde entonces acompañará el devenir de las artes. El poeta y pensador Friedrich Schiller y el filósofo Georg Hegel pronostican con sentido e intenciones distintas el final del arte.
Ese fantasma, el fantasma de la muerte del arte, se introducía así en su destino, en el propio destino del arte. El planteamiento de Schiller se asociaba a la utopía de una sociedad estética en la que todo hombre pudiera ser artista. Seguro que a muchos de ustedes esta fórmula les suena en resonancia con lo que fue Joseph Beuys. En cambio, en el planteamiento de Hegel, a la idea de la disolución de la forma estética por la intervención del concepto, la negación irónica y el individualismo. Ambas vertientes han gravitado intensamente sobre el arte desde entonces, desde ese periodo histórico, pero ni Schiller ni Hegel pudieron prever el auténtico factor corrosivo del arte, tal como se había forjado e institucionalizado. Para mí, ese factor no es otro que el desarrollo de la técnica moderna. Desde el momento en que la vieja producción artesanal fue siendo sustituida por la tecnología, el arte fue progresivamente perdiendo su preeminencia espiritual y su exclusividad como tarea intelectual en el sistema de producción. En realidad, y hay que decirlo bien alto, como es obvio, la artesanía está lejos de ser meramente algo mecánico o repetitivo. Todo lo contrario, este fue un tópico forjado en los siglos medievales y que posteriormente se incrustaría en el sistema moderno de institucionalización y legitimación ideológica de las actividades humanas. Pero el desarrollo de la técnica supondría a la larga la inviabilidad de ese sistema. El arte quedaba descentrado, desplazado, confrontado con una situación en la que la actividad de ingenieros o urbanistas, por ejemplo, alcanzaba mucha mayor incidencia social. Se produjo el desarrollo de la industria, se formaron las grandes ciudades y se configuraron las sociedades de masas. Y en esa vía de profunda alteración del modo de vida de Europa y después de América, la técnica acabaría dando paso a una suerte de explosión estética en la que el arte vería aún más cuestionada su posición. Me refiero al desarrollo del diseño industrial, la publicidad y los medios de comunicación de masas, vías de experiencia y representación sensible que en la actualidad operan también en síntesis concentradas en las redes digitales. Quiero decirles además que la denominación redes sociales no me convence en absoluto. Yo hablo de redes digitales porque lo que permite socialidad para mí no se da plenamente en las redes digitales. Bien, diseño, publicidad, medios de comunicación de masas, hoy integrados en las redes digitales. En ellas, en efecto, confluyen a la vez diseño, publicidad y comunicación de masas. En ese universo en el que hoy vivimos, los seres humanos reciben los estímulos estéticos más primarios y extensivos a través de esas vías no artísticas de experiencia estética. Además, el artista ya no puede reivindicar su destreza manual, su habilidad, como signo de su primacía en el reino de la imagen. La máquina, en todas sus dimensiones, habría liberado el proceso de la representación sensible de la posesión necesaria de esa destreza. Así que vuelvo al comienzo. Entonces, ahora, cuando todos esos condicionantes parecen haberse agudizado hasta el paroxismo, ¿tiene un futuro el arte? De nuevo, en mi opinión, claro que sí, pero no en las formas y manifestaciones ligadas a situaciones históricas y culturales hoy ya no existentes. Para mirar al futuro, que eso es lo que implica la pregunta, es fundamental la genealogía, eso que como método es característico del pensamiento de Nietzsche. La genealogía, tomar conciencia de cómo las cosas han llegado a ser lo que son. Comprender que el arte, con mayúsculas, no es una realidad esencial e inmutable, sino un conjunto de prácticas y representaciones sometidas a un vertiginoso proceso de cambios y ajustes, por otro lado, como cualquier otra dimensión de la cultura moderna. Para mí, paradójicamente, uno de los signos más positivos para el futuro del arte se sitúa precisamente en esa cuestión que, como vengo diciendo,
durante más de 2 siglos ha parecido problematizar intensamente su destino, el desarrollo de la técnica. La nueva revolución tecnológica, el desarrollo convergente de la electrónica y la informática, el universo digital, abre ante nosotros la perspectiva de una nueva alianza del cerebro y la mano, y también la promesa de una nueva conciliación entre las artes y la técnica. Los distintos soportes sensibles, lenguaje, formas visuales, sonido, confluyen y se superponen tendencialmente en una nueva unidad plural de la representación. Y aquí hay ya, para mí, un postulado o, si se quiere, una apuesta. El futuro del arte está cifrado en un horizonte multimedia, que yo creo que es la característica central del arte que se está haciendo ahora mismo. Horizonte multimedia, un término que indica el empleo convergente, la integración en una misma propuesta artística de diferentes medios o soportes expresivos. Podemos así, con ello, hablar de una tendencia a la unidad plural de la representación, de la producción de imágenes. La intervención, la comunicación de Tom Skip esta mañana iba en ese sentido. La unidad plural de la representación, de la producción de imágenes, entendidas estas en toda su gama expresiva, lingüísticas, visuales, sonoras. En realidad no se trata de una ruptura, pero sí de una profundización espectacular de lo que estaba ya presente a lo largo de todo el siglo XX, la tendencia a la hibridación, al mestizaje expresivo, al desbordamiento de las fronteras entre los distintos géneros, entre comillas, y disciplinas artísticos. Algo que tiene también su correlato, y esto es muy importante, en un plano antropológico. Desde una situación de predominio de la tradición cultural de Occidente, nos encaminamos a un universo cada vez más plural, a una globalización planetaria de la cultura, en la que, una vez más, el lenguaje y la expansión de la técnica actúa como fenómeno desencadenante. Pero por todo ello, y junto con el reconocimiento de todos los componentes positivos que conlleva y de que además es una vía irreversible, no podemos nunca renunciar a lo que es la técnica, resulta también necesario, en mi opinión, guardar las debidas cautelas frente a las tendencias a la homogeneización y al nivelamiento que también desencadena la tecnología. E igualmente tener muy presente la cuestión moral y política de quién y cómo detenta el control de su uso, me salía la palabra abuso, de su uso y su orientación. Aspectos todos ellos en los que la responsabilidad de los artistas me parece central. No creo, por otra parte, que en ese futuro, en el que predominará la integración de la pluralidad representativa, se produzca, sin más, la desaparición de los géneros artísticos tradicionales. Por el contrario, en mi opinión, no tendrán espacio las concepciones ingenuas o dogmáticas ligadas a tiempos pasados. Pero lo más probable es que suceda algo similar a lo que ocurrió con el advenimiento de la escritura, que no supuso en ningún caso la desaparición de la poesía, tan central en las culturas orales, pero sí una profundísima transformación de la misma. Y con ello, su revitalización, la revitalización de la poesía. En lugar de desaparecer, como pretenderían algunos apocalípticos, por eso, en mi opinión, la pintura o la escultura se estarían abriendo así en la actualidad hacia un nuevo estatus radical, fundamental, de plasmación de las formas visuales. Uno de los tópicos que me parecen peores es, por ejemplo, acusar a Marcel Duchamp como asesino de la pintura. Bueno, nunca Duchamp dejó de pintar. Y la obra última que hizo, que solo se pudo ver póstumamente, que es una obra en sentido estricto irreproducible, étant donné, es una instalación con una forma de diorama, pero donde la pintura interviene de un modo decisivo. Solo se puede ver en el Museo de Arte de Filadelfia. Yo he ido ya 3 veces y la he visto 3 veces. Allí hay pintura que está viva, pero naturalmente con un formato y unas características distintas de la pintura al fresco
o de la pintura al óleo en el sentido de soportes tradicionales. En ese sentido, de forma paralela a como la poesía es la célula viva, la pintura o la escultura son también células vivas de la representación artística visual. En todo caso, el futuro parece ofrecer también una intensa, y esto es importante, una intensa problematización de la figura tradicional del artista. Y tengo relación directa con artistas desde muy jóvenes en años, algunos, antes hablábamos de él, como Luis Gordillo, que es joven de pensamiento y obra a la vez, a pesar de la edad que ya tiene. La revolución cibernética, creo yo, marca de modo definitivo el ocaso del privilegio de la destreza manual. El eje decisivo de valoración se desplaza a la fuerza conceptual y poética, no referido a la poesía, sino en el sentido etimológico de donde viene la palabra poesía, poiesis, que a veces se traduce como creación, mal, porque para los griegos el concepto de creación no existía. Algo que sale a partir de nada viene luego a partir de la cultura judeo-hebrea. No existía en el mundo griego. Para los griegos, poiesis es producción, acción a partir de algo. Y aquí está lo que quiero decir. El punto decisivo de valoración se desplaza a la fuerza conceptual y de producción de las propuestas artísticas, resultado de una síntesis de lo mental y lo corporal. La expansión de las posibilidades de acceso a la creatividad a través de máquinas que actúan como prolongación del cuerpo. En estos momentos todos tenemos intervenciones, todos somos cyborgs, hace más viable que nunca la realización del ideal utópico de que todo ser humano pueda llegar a ser artista, a desarrollar prácticas creativas de representación. Aunque, por otro lado, las dimensiones repetitivas y niveladoras de la técnica, que se han hecho sentir también en el despliegue moderno del arte en el plano institucional, nos permiten entrever un futuro en el que, por desgracia, la burocratización del arte puede crecer más intensamente que nunca. Todos tenemos experiencias concretas de esto, pero quiero ir al fondo conceptual de la cuestión. Y por ello, para abordar filosóficamente lo que este complejo fenómeno supone, es preciso comprender de entrada que estamos ante una transformación verdaderamente revolucionaria de las relaciones entre lo público y lo privado. La tradición de la cultura moderna fijaba uno de sus puntos distintivos precisamente en la separación de lo público y lo privado. La religión, el cimiento ideológico más importante de la esfera pública en la sociedad premoderna, quedaría resituada en los nuevos tiempos en la esfera privada de la consciencia individual. Las funciones sociales del arte moderno se articularon en ese proceso en una estructura semejante. Las obras o productos son el signo público de esa estructura, forman una cadena comercial entre individuos, entre productores y consumidores. Pero fíjense, sin embargo, la formación de las culturas de masas a partir del último tercio del siglo XIX y la hiperestetización de la vida común, como efecto de la tecnología, han ido produciendo un denso solapamiento e incluso confusión entre ambos planos. Un primer aspecto a destacar es la universalización del consumo. Lo estamos diciendo después de eso que llaman Viernes Negro, que parece un origen en las ventas de esclavos en los Estados Unidos en el siglo XIX. En sociedades donde el derecho a consumir, entre comillas, independientemente de las necesidades y posibilidades materiales, esa universalización del consumo constituye el punto de referencia. Y ahí el consumo de arte se convierte, sin duda, en un factor también relevante. Pero fíjense, se trata de un consumo público y no privado. La relación individual entre productor, artista y consumidor, cliente, ha desaparecido para dejar paso a una relación abstracta configurada con las características capitalistas de la mercancía, en la que ambos experimentan su integración en canales públicos.
Las instituciones que presentan y transmiten al público las obras y productos de los artistas, museos, grandes exposiciones, bienales, galerías, ferias, forman parte de un entramado global configurado a través de las estructuras comunicativas y mercantiles de la cultura de masas. Es este un proceso que se consolida en torno a los años 60 del siglo ya pasado y que supone la aparición de toda una serie de canales mediáticos específicos del mundo artístico. Las galerías, revistas o publicaciones especializadas y ferias forman un entramado donde se produce la contextualización comunicativa y mercantil de las obras, que en última instancia será definitivamente legitimada por las grandes exposiciones institucionales y los museos. De tal modo que el proceso de compra y venta tiene toda una serie de mediaciones que son estrictamente públicas e institucionales. Esa dimensión publicística y comunicativa es esencial en la determinación de lo que es o no arte, de lo que se acepta o no como arte en nuestro tiempo. Ya lo hizo notar uno de los grandes protagonistas del arte de nuestro tiempo, el artista estadounidense Dan Graham, en un libro que se publicó en 1993 de un título realmente irónico y profundo, Rock My Religion, roquea mi religión, diríamos, Rock My Religion. Dan Graham dice, para que una propuesta se valore, 1993, para que una propuesta se valore como arte, es preciso que sea exhibida en una galería y después que se escriba sobre ella y se reproduzca fotográficamente en una revista de arte. Y hoy, en 2017, deberíamos agregar que se reproduzca masivamente en las redes digitales. Sobre ese registro de una exposición temporal de más o menos breve duración y con la acumulación de nuevos segmentos de información, se va constituyendo la base de la valoración artística de las obras y a largo plazo de su valoración económica. Las revistas de arte son viables fundamentalmente gracias a los anuncios de las galerías e instituciones artísticas. En España prácticamente han desaparecido. Sigue habiendo revistas en Estados Unidos, parece que están en marcha también en China y, desde luego, algunas quedan en Alemania. Pero son los núcleos de fuerte mercado institucional que favorece también la inversión privada. Gracias a los anuncios de las galerías e instituciones artísticas que, a su vez, gracias a la fe pública, entre comillas, notarial, de las revistas en sus críticas, crónicas y reportajes, llegan a los compradores potenciales, individuos privados, corporaciones y también entidades políticas. Así, el doble circuito ideológico-comunicativo y económico-mercantil queda circularmente cerrado, está intercomunicado. El nuevo consumo de objetos y propuestas estéticas es a la vez público y privado. El coleccionista que adquiere una obra, entre comillas, original y los numerosos sujetos que compran, entre comillas, también reproducciones, formas de traducción o de traslación, preguntémoslo, postales, carteles, libros, vídeos, DVDs o lo que captan en los soportes digitales, forman parte de una cadena imaginaria, de una misma cadena imaginaria en la que lo que se compra tiene un valor comunicativo común desde un punto de vista abstracto. Es un importante factor de nivelación e identidad que mantiene, no obstante, una articulación jerárquica. Aquí hay un trasfondo en el que aludo continuamente a Andy Warhol. Yo soy, entre paréntesis, consumo, el artista de moda, entre paréntesis, el artista de moda como todos lo consumimos. O las grandes obras del museo, o Batman, o cualquier producto Disney, o últimamente Pokémon Go. Como todos, lo individual, lo privado, se disuelve en lo genérico, en lo público. Hiperconsumismo como signo definitorio de este mundo-imagen, que es la fórmula que estoy filosóficamente desarrollando, en el que hoy vivimos. También en lo que se refiere a la recepción de la producción artística. De este modo, la pantalla, entre comillas, privada, en sus distintos formatos,
se convierte en una extensión de los canales públicos de exhibición. El museo imaginario, una fórmula que acuñó André Malraux, muy importante porque expresaba la posibilidad de acceder a través de las reproducciones de imágenes a todo el proceso de producción de imágenes en el universo entero, distinguiendo los distintos ámbitos étnicos. Ahora, el museo imaginario privado reproduce los signos artísticos consagrados por el circuito comunicativo y económico global, y las obras en las instituciones repiten la misma estructura. Los museos y las ferias de arte, por ejemplo, y aquí hay un instrumento de crítica que es muy importante desarrollar, museos emulan el comportamiento de los espectáculos de masas, del ocio programado. Se trata de conseguir el máximo impacto publicitario a través de la promesa de la alta legitimación cultural y con ello, a la vez, el máximo beneficio mercantil. En realidad, es el rendimiento comercial y o político, con un mayor o menor énfasis en uno u otro plano, según se trate de América del Norte, Japón, China o de Europa, lo que asegura su existencia. El patrocinio de las firmas va ligado a una exigencia de resultados publicísticos y económicos. El museo y las ferias, y también las bienales, han de mantener balances comerciales equilibrados, además de los patrocinios y subvenciones, con la venta de entradas y de todo tipo de objetos. El requisito fundamental es una cuestión económica, su productividad. Un requisito corregido en Europa con la intervención estatal que actúa burocráticamente, políticamente, de forma casi siempre directa. De este modo, e independientemente de otros efectos, el público es considerado ante todo como una masa de consumidores potenciales. El objeto de consumo es, en su apariencia, sumamente variado o diverso. Todos los productos y reproducciones de lo que podríamos llamar el circuito museístico. Pero internamente, esa diversidad se reduce a la homogeneidad más intensa, mercancía cultural. Una mercancía que produce beneficios tanto en el plano económico como en el ideológico y en el político. El posible rechazo de una firma o corporación por los consumidores por los motivos más diversos, agresividad comercial, desacuerdo con sus productos, actitud depredatoria hacia el tercer mundo, etcétera, queda atemperado o incluso anulado por la asociación de esa firma con el bien público, que supone su patrocinio o subvención de actividades artísticas y culturales. Algo similar también cabe decir de la legitimación que así obtienen los poderes políticos independientemente del desacuerdo en materia de principios o en propuestas programáticas. En España tenemos muchos ejemplos de esto último que acabo de decir. Se haría así evidente una importante dimensión política que opera en la dimensión pública del arte. Aquí hago referencia a algo que ya en 1992 indicó un teórico estadounidense del arte, Craig Owens, en su libro Más allá del reconocimiento, Beyond Recognition. Decía Owens, el aspecto central de cualquier discusión sobre la función pública del arte hoy tiene que ver con quién ha de definir, manipular y aprovecharse del público. En definitiva, de todos los modos, de todos los componentes institucionales del arte actual, el que más en profundidad ha modificado su estructura y funciones es precisamente el museo. El Museo de Arte es hoy una fábrica de cultura, un mecanismo que ya no solo conserva y jerarquiza como en el pasado, sino que actúa e interviene tanto en el escenario artístico como en la búsqueda y configuración de una audiencia propia. Su papel es fundamental en la legitimación de las propuestas artísticas y en la cotización mercantil de las obras. Respecto al público, se supone que realiza una función pedagógica, educativa, pero esa función no es neutra. Está determinada por la necesidad de configurar un universo de consumidores de los productos museísticos y del propio museo como mercancía cultural. Fíjense los índices de audiencia, los índices de asistentes a los museos puestos como ejemplo de si un museo funciona bien o no.
Y entonces, curiosamente, esa función educativa, que para mí es central, si fuera real y no estuviera mediada por otro tipo de componentes absolutamente espurios, esa función educativa es entendida en buena medida dentro de la propia institución, la educativa, como una función subsidiaria, como algo de segunda importancia. Es lo que suele ocurrir con los departamentos de educación en los museos. En definitiva, la burocracia museística, que no ha hecho sino crecer desde la constitución de los museos modernos, entiende en el fondo, y aquí está mi gran objeción, que es ella misma, esa burocracia, y no el público, en plural, los públicos, los ciudadanos, el verdadero destinatario de la acción del museo, independientemente de las declaraciones y manifestaciones propagandísticas. El público es un referente lejano y los artistas y sus obras elementos intercambiables en función de las estrategias expositivas y de adquisición de obras establecidas por núcleos sumamente restringidos de decisión. Y así el resultado es la formación de una estructura profesional, de especialistas, sumamente jerárquica, cuya cúspide está integrada por los llamados departamentos curatoriales, mientras que los departamentos educativos se consideran en un segundo plano. Es una gran paradoja. Esa supuesta menor importancia tiene que ver con el hecho de que dentro del museo a los miembros de estos últimos se les considera meros vulgarizadores o propagandistas de las exposiciones y colecciones. Pero su función, desde un punto de vista económico, es importantísima, porque es gracias sobre todo a los departamentos de educación cómo los museos pueden conseguir la formación, ampliación y reproducción de un público propio, público que se tiene, que es lo que asegura, en definitiva, el rendimiento productivo del museo, la entrada de subvenciones, de patrocinadores o de políticos y, en último término, la existencia del museo mismo. Resulta, por todo ello, decisivo avanzar en una modificación en profundidad de las estructuras de los museos, en una democratización, de verdad, de los mismos. Se trataría de formar equipos flexibles de trabajo en los que intervinieran los artistas, que siempre suelen estar excluidos del proceso de trabajo en los museos, que abordaran globalmente los aspectos expositivos, comunicativos y pedagógicos de la acción del museo y capaces de establecer, a la vez, una intercomunicación con el público, una relación más fluida e interactiva con sus necesidades y preocupaciones. Pero bueno, a pesar de que sigo siendo muy joven, no soy ingenuo y sé bien que un proceso similar sería una auténtica revolución que considero altamente improbable pueda llevarse a cabo en el contexto recluido, a la vez marginado y delimitado del universo cultural de nuestro tiempo. La política cultural de los gobiernos en España es un claro ejemplo de lo que quiero decir. Pero, en cualquier caso, la crítica a los museos es una constante desde el periodo de las vanguardias históricas, aunque considero ingenuo confundir en la crítica los deseos con la realidad material. Todas las afirmaciones del museo o su identificación con lo ya muerto, la tópica museo-mausoleo, contrastan con lo que es obvio, su innegable vitalidad, con su fuerza e incidencia en el plano público y cultural, con su crecimiento económico y su proyección ideológica en la cultura de masas, en definitiva, con su capacidad de adaptación que le permite persistir en el tiempo e incluso ocupar un espacio cada vez más relevante en lo que se llama la organización profesional de la cultura. En mi opinión, estamos muy lejos de lo que se llama la muerte del museo en el sentido material de la expresión y también de su decadencia o ruina artística o institucional. Pero otra cosa, y es lo que yo estoy proponiendo, es discutir y problematizar su carácter, orientación y funciones. La profundidad del papel del museo en la jerarquización y transmisión pública de los valores culturales puede apreciarse en la relevancia ideológica, en el prestigio que irradia como institución. Los grandes museos artísticos
sirven como punto de referencia para la formación de otros espacios de colección y exposición públicas que, gracias al nombre museo, adquieren un grado indudable de prestigio y nivelación para el público. El resultado, en algunos casos, resulta cercano a la caricatura. La lista de los llamados museos, absolutamente pintorescos, es inabarcable, pero baste por citar algunos ejemplos. Existen museos de la cerveza, de Coca-Cola, del gato, de los collares para perros, de los instrumentos eléctricos, del arte de la maternidad e incluso del turrón o del espárrago. Socorro. En cualquier caso, el museo es una entidad sumamente compleja que ha sabido alcanzar un alto grado de funcionalidad en la cultura de masas. Como señala el antropólogo y crítico de arte italiano Remo Guidieri, en un libro publicado originalmente en el año 92 y que se tradujo al español en el 97, El museo y sus fetiches, como señala Remo Guidieri, uno de los grandes miedos de los tiempos actuales es el temor a lo efímero, a que todo pueda resultar precario, transitorio. La conjuración de ese miedo, en lo que él llama homogeneización del desorden, tiene como referentes la moda y el gran almacén. Y la fuerza del museo, actualmente, deriva del hecho de que a la vez participa y supera esas dimensiones. De nuevo cito a Guidieri: el museo participa de ese movimiento, pero al mismo tiempo escapa de él, atribuyendo, fíjense, porque es una asociación de mucho interés, atribuyendo a las cosas museográficas el estatus de reliquias. Es una transposición. La función que antes cumplía la religión y la transmisión de las creencias a través de la fe, ahora en un ámbito comunicativo global, en alguna parte se apropia de ella la burocracia museística. Y así, frente a lo efímero, el museo representaría el signo de la permanencia. La acumulación de objetos, que es simétrica en el museo al imperativo de acumulación que ha hecho de nuestro mundo un inmenso almacén, se vería así ideológicamente reforzada con una dimensión pseudo-religiosa. El museo es uno de los templos más vivos de los tiempos actuales y las imágenes que presenta son reverenciadas como en otro tiempo lo eran las imágenes religiosas. Cito por última vez a Guidieri, pero esto es muy simpático como lo dice: las masas se inclinan ante las obras con ese movimiento que consiste en leer la etiqueta situada al lado de la obra, como antes las masas se inclinaban ante las imágenes religiosas. En definitiva, a través de sus distintos espacios institucionales en los que el museo desempeña el papel de último referente, el arte está integrado, reproduce la estructura de los espacios públicos de entretenimiento de la cultura de masas. Lo peor que puede hoy decirse de una propuesta artística es que no resulta divertida o espectacular. El modelo de la mercancía artística es el parque público de diversión. Disneylandia, los dinosaurios o, por ejemplo, la exposición Velázquez, y no ya la pintura de Velázquez, constituyen un universo unitario. El crecimiento ambiental del mal gusto, del kitsch, no proviene ya solo del vacío de valores del que hablaba el gran Hermann Broch, producido por la quiebra de nuestras esperanzas y proyectos históricos, sino también de la uniformización del consumo estético, de la que antes he hablado. En definitiva, de la integración del arte en la esfera del espectáculo de masas. Desde un punto de vista cultural, el resultado es la intensificación del narcisismo. Donde quiera que miremos, contemplamos la misma y redundante imagen. Un yo uniforme, empobrecido, que es a la vez un fuerte elemento de identificación e integración. Pero estamos muy lejos de lo que significaba la réplica de la imagen de Narciso en la tradición clásica. En mi opinión, y vuelvo otra vez al comienzo de mi intervención, ahora que estoy terminando, porque me gusta escribir en espiral, en mi opinión, el arte no muere, no desaparece, pero queda digerido en ese inmenso aparato digestivo de la cultura de masas.
Como un efecto de esa degradación está la existencia y ampliación de un universo de mediadores, de profesionales del arte. Y lo que podría constituir un importante elemento en la extensión social, educativa del arte, sin embargo, en muchas ocasiones deriva hacia el glamour, el brillo mundano y la agitación propagandística. Se trata de un nuevo ceremonialismo mundano, patente en inauguraciones y encuentros. Seguro que han tenido todos ustedes experiencias de este tipo, que lleva a lo que se llama, entre comillas, el mundo del arte, a las crónicas de sociedad. En buena medida, la profesionalización artística acabaría así convirtiéndose en un efecto más de la trivialización mediática y digital. El cinismo predominante entre muchos artistas y críticos es indisociable, en mi opinión, de una situación en la que lo que dicta las normas es el efecto comunicativo y mercantil y no la calidad o el riesgo de las obras y propuestas que tiene que abrirse camino a través de la red cada vez más tupida de lo que se llama la profesión. En definitiva, y ya estoy casi terminando, lo que suele hoy llamarse el mundo del arte es un circuito mercantil y comunicativo constituido por artistas y especialistas, galerías, ferias, bienales, museos, coleccionistas y medios de comunicación, todo ello también en un grado de integración importante en las redes digitales, que paradójicamente actúa en no pocas ocasiones como un segmento social aislado, aparte, y que impone autoritariamente sus concepciones del arte al resto de la sociedad. Y aquí está el punto, digamos, de mirada hacia adelante. Para mí, en ese universo, el papel de los artistas se ve reformulado de un modo radical. En lugar de la leyenda del bohemio, del rebelde inadaptado, de donde surgieron las vanguardias, el artista se convierte en una especie de agente cultural, relaciones públicas y técnico de comunicación, todo a la vez para poder conseguir el acceso al circuito institucional. Obviamente, los riesgos de esa pesada burocracia conducen también inevitablemente a la nivelación expresiva de las propuestas, a la homogeneización internacional de las obras y las formas de expresión. El arte que hoy se hace en China o en Estados Unidos es prácticamente lo mismo. Los productos artísticos son cada vez más similares de un lugar a otro del planeta, en un proceso de globalización que, según he ido señalando, es específico, tiene sus propias motivaciones. Y ese pesado lastre burocrático es hoy para mí la mayor carga negativa del arte. ¿Dónde está el futuro? Creo que solo la reivindicación de la soledad, la búsqueda de la coherencia y la intransigencia ética y estética pueden impulsar al arte y a los artistas por las vías de la auténtica expresión de la creatividad. Pero como vengo diciendo desde el principio, y ahora voy concluyendo en espiral, en ello soy moderadamente optimista. Las formas de manifestación estética de los seres humanos van más allá de la pequeña política. Desbordan los cortocircuitos de los intereses materiales que intentan instrumentalizar los procesos de creación. El arte lleva dentro de sí, en su espacio más interior, el signo de su vida futura, un signo cuyo trazado brota de su cada vez más intensa convergencia con la tecnología. La cuestión decisiva, en todo caso, es que en este universo de la imagen global en el que hoy vivimos, en el que todo es homogéneo y repetitivo, fíjense, este es el punto más importante para mí, el arte de verdad diferencia, distingue, individualiza, nos enseña a vivir desde nosotros mismos y no a partir de lo que vemos reflejado en la pantalla absolutamente móvil por el clip casi automático. En definitiva, y ahora vuelvo a la formulación de un clásico, para mí el arte es la forma más intensa de aprendizaje de la soledad, algo que en el tiempo de hoy es una exigencia de pensamiento y de moral absolutamente centrada. ¿A qué me refiero? Como síntesis final, aprendizaje de la soledad remite a las palabras de Leonardo da Vinci recogidas en su Tratado de la Pintura.
En el capítulo 8, ya saben que el tratado fue una síntesis de escritos de Leonardo que se hizo posteriormente después de su muerte. En el capítulo 8, advertencia al pintor. Aquí ya pintor es demasiado restrictivo. Nosotros deberíamos hoy leer advertencia al artista. Leonardo escribió: el pintor debe ser universal y amante de la soledad. Debe considerar lo que mira y razonar consigo mismo, eligiendo las partes más excelentes de todas las cosas que ve, haciendo como el espejo que se transmuta en tantos colores como se le ponen delante, y de esta manera parecerá una segunda naturaleza. Hasta aquí la cita de Leonardo. En una traducción que no meramente traslación, yo leo eso con estas frases de conclusión. El artista debe ser universal y amar la soledad. Yo creo que nada más necesario y nada más actual. Gracias. Bueno, creo que vamos a pasar directamente al debate. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta después de la intervención de José Jiménez o si pasan aquí los otros dos ponentes y incorporan. ¿Sí? Es una curiosidad simplemente. No soy para nada experta en el mundo del arte, no es mi ámbito. Pero me ha llamado la atención que has mencionado una serie de actores, una larga serie de actores canonizadores, digamos, del arte, desde los museos, etc. Y no has mencionado ahí a las universidades, por ejemplo. ¿Crees que no ejercen también de alguna manera esa función, ese papel? Yo llevo toda mi vida trabajando en las universidades y creo que las universidades y las instituciones educativas son absolutamente fundamentales. Eso sí, están en una situación de acoso y en una situación de falta de medios y, digamos, de marginación muy importante, de un modo mucho más acusado en España. Antes comentábamos, en Alemania un profesor es Herr Professor, en Francia Monsieur le Professeur, siempre con una actitud de respeto. En España es el profe, algo tremendo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es como el ámbito cultural crea líneas de valoración de los trabajos y de las instituciones. Pero esto se ve extraordinariamente reforzado por la falta de apoyo de las instituciones públicas a las instituciones educativas en una dimensión de plena libertad. Y yo creo que, bueno, en España se hizo un grandísimo esfuerzo para transformar las instituciones educativas con el final del franquismo. Fue un esfuerzo que realmente implicó una gran mejora de nuestras instituciones. Yo creo que eso se estancó en la segunda mitad de los 90 y a partir de ahí se ha ido profundizando cada vez más. Y en mi opinión, respeto las opiniones de todas las personas, pero en mi opinión, en aquellos lugares donde gobierna el Partido Popular, esa agresión a las instituciones educativas se hace mucho más intensa. Dicho esto, yo creo que las instituciones educativas y en concreto las universidades tienen importancia para la formación de teóricos de las artes y también el marco de los historiadores del arte, que de algún modo tienen, yo mismo formo parte de eso, tienen intervención luego, en algunos casos, no siempre, en el ámbito específico del arte. Pero como tales, salvo excepciones, las universidades no juegan el mismo papel que los otros ámbitos. Las grandes excepciones, pues hasta ahora han estado en Estados Unidos. Por ejemplo, Yale Art Gallery es un museo muy importante, con una colección también muy importante de obras de arte en Estados Unidos. Pero
claro, tiene todo que ver con las características de las universidades americanas, que son instituciones privadas, casi siempre en ellas interviene de un modo decisivo la existencia de patrocinadores, y cuando se une a eso la voluntad de los patrocinadores de que el museo tenga también un espacio público de intervención en las artes, entonces algo hay. Pero claro, no tiene la misma fuerza que tienen estrictamente las instituciones museísticas. Yale Art Gallery es importante, pero pensemos en MoMA, pensemos en Guggenheim, pensemos en Whitney Museum, para hablar de museos de Nueva York. Es otro plano. Y estos museos sí que dictan la norma. Hace unos meses había una exposición importantísima de David Hockney en el Pompidou de París. Ahora esa exposición se ha llevado al Met, al Metropolitan Museum en Nueva York. Y a la vez, curiosamente, hay una exposición de retratos de David Hockney en el Guggenheim Bilbao. Es decir, ¿qué ocurre ahí? El museo dicta una pauta. Pensemos en Hockney. Naturalmente, si vas a Art Basel o a las grandes ferias internacionales de arte, ves que la cotización de David Hockney ha subido extraordinariamente. En ese circuito, directamente, las universidades intervienen menos. No es su ámbito específico, con todos los matices que he querido incorporar al responderte. Yo quería preguntarte si no ves un poco difícil, ¿no? Un poco lo que hablabas antes del círculo mercantil, ¿no? Creado, ¿no? Y que de alguna manera, si no ves difícil que se rompa, al menos en un futuro próximo, ¿no? Porque incluso cada vez parece que puede llegar a más, porque está un poco limitado al arte contemporáneo, pero, por ejemplo, en la subasta esta reciente de Leonardo, sí. De hecho, lo que hicieron fue subastar un Leonardo en una subasta de arte contemporáneo, ¿no? De alguna manera, bueno, yo en los artículos que leí en referencia a eso, decían como que en pintura antigua pues se pensaba más, se le daba más vueltas un poco a la obra y en cambio pues dentro del arte contemporáneo lo que son las subastas que era como algo más rápido, más de alguna manera sin pensar, ¿no? Tanto, ¿no? Sin llegar tan a fondo de lo que es la obra en sí. Entonces yo quería un poco preguntar en ese sentido si no ves difícil en un futuro próximo, ¿no? Esa vuelta, como decías tú, al artista en su soledad, porque un poco está llevado por toda esta vorágine que supone pues lo que es este circuito cerrado y que es difícil romperlo por lo que supone desde el punto de vista mercantil, ¿no? Del arte. Lo he dicho y me alegro mucho por tu intervención porque yo pienso eso. La situación es muy difícil, pero bueno, lo que debemos reivindicar, mi formación es en la filosofía y la teoría, pero soy profe desde pequeñito. Entonces, lo que debemos reivindicar es mayor importancia para la educación y yo soy cómplice total de los artistas en soledad. Y lo que debemos reivindicar también es el reconocimiento de los artistas que trabajan con coherencia. La situación es extraordinariamente difícil. Los políticos, que en el, vamos a decir, 95% de los casos no entienden qué es el arte, lo utilizan simplemente en beneficio de su notoriedad pública. Luego está un ámbito de coleccionistas privados que comercian con la compra y la venta de las obras. Es muy importante el trabajo de las galerías porque se piensa que son como un factor de ese circuito, pero claro, hay galerías y galerías. No son lo mismo las grandes galerías internacionales, en fin, no quiero citar aquí ejemplos, pero que operan en todo el planeta. Bueno, voy a decir Marion Goodman, por ejemplo. No es lo mismo eso que la tarea que hacen los galeristas de a pie, que también intervienen en el espacio de la soledad, en diálogo con artistas que no están filtrados ni por coleccionistas ni por museos y que, sin embargo, hacen viable que el artista pueda presentar su obra y que eso llegue al conocimiento de los públicos. Yo creo que por ahí hay que ir.
O sea, lo importante es en qué tareas se puede uno centrar para avanzar en la democratización del arte. Un caso que es últimamente escandaloso es la presentación del llamado artista chino Cai Guoqiang en el Museo del Prado de Madrid. ¿Por qué digo llamado artista chino? Parece que no habla inglés, pero lleva 30 años viviendo en Nueva York. Y encuentra, bueno, es un poco el caso de Damien Hirst, que también podríamos mencionarlo, pero Cai Guoqiang encuentra una fórmula para que las instituciones museísticas le paguen la obra que se realiza en un taller, digamos, colectivo, pero sin ningún tipo de coherencia. En Madrid es, abriendo paso al segundo centenario de antigüedad del Museo del Prado, la supuesta relación entre su obra y la pintura del Greco. Te caes al suelo. ¿Dónde está esa relación? No existe. Al mismo tiempo, 2017, el mismo llamado artista va a Moscú para celebrar el centenario de la Revolución de 1917. ¿Dónde estamos? ¿Y cómo eso es avalado desde los museos? Entonces, ahí el gran problema es cómo se pueden democratizar los museos. O sea, hay instituciones, una de ellas que para mí es muy importante, es el Instituto de Arte Contemporáneo, una asociación de profesionales del mundo del arte. Hay galeristas, hay artistas, hay críticos, hay teóricos, hay coleccionistas, que intenta impulsar la aplicación de un código no restrictivo, no manipulado, de buenas prácticas en el mundo del arte. Y esa es una tarea, digamos, de trabajo por la democracia, por la democratización en el mundo artístico, que es fundamental. Ahora, estoy de acuerdo contigo, es muy difícil, pero tenemos que ir a ello. Yo no sé, yo soy incapaz de renunciar. Si para mí el arte tiene valor, es precisamente porque transmite una línea de individualización, de diferenciación, que nos permite pensar. Y eso es fundamental. Y si te conviertes nada más en el instrumento de un circuito, para mí eso ya no es un artista. Yo no sé si cuántos de aquí han podido ver la instalación de Damien Hirst coincidiendo con la Bienal de Venecia para que nadie se la pudiera perder. Es un escándalo. Es un trabajo absolutamente mercantil y banal. Inaceptable. En fin. Bueno, si os parece, vamos a empezar el debate y luego damos paso a más preguntas.